esta creatinina, ya lo conocen ustedes, nitrógeno, ureico sérico, la urea, ácido y el clearance de creatinina. Ahí está la unidad funcional del riñón, que es la neurona y buena cantidad. La función del riñón, tres cosas importantes, ¿no? Porque el riñón se lo considera. ¿Qué hace el riñón? Elimina sustancias tóxicas. Esa es una de las funciones. ¿Qué hace? Regula el medio interno líquido, ¿no? O sea, medio líquido interno. Luego, producción de hormonas. ¿Qué hormona produce el riñón? La eritropoyetina, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la formación de glóbulos rojos. Y en el caso del paciente con insuficiencia renal, generalmente, si no les adicionamos eritropoyetina, pues el paciente está haciendo anemia controlada. Bueno, cualquiera de esta alteración, de estas tres funciones, va a generar problemas a nivel renal. Hay una clase teórica que cuando hay una falla aguda, o puede ser también crónica a nivel de los riñones, es que se van a acumular estas sustancias en el metabolismo del nitrógeno que se llaman N-acetileno glicosérico, ¿no? Entonces aumentan niveles de nitrógeno no proteico y eso no es adecuado porque en sangre de cantidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Elevación del nitrógeno glicosérico en sangre. Por eso es que se controle cuánto está el MOS, cuánto está la creatinina, ¿no? Si no controlamos eso y esto está en valores elevados, vamos a hablar de una azoemia, ¿ya? Los síntomas asociados con la azoemia van a dar lugar a resultados de un estado de uremia. El paciente va a tener niveles altos de urea, de ácido de nitrógeno glicosérico. ¿Qué significa un estado de uremia? Donde los riñones ya no pueden eliminar estos productos de desecho del metabolismo que diario nosotros de forma fisiológica lo podemos hacer cuando no tenemos problemas. Entonces ahí cuando ya se plantea el paciente que haga una diálisis, ¿no? Una hemodiálisis. No debemos llegar aquí. Todos nuestros centros de diálisis están llenos, hasta hay privados. La idea no es que haya más privados, la idea es que no haya más centros. Que debemos evitar esto. ¿Cómo vamos a evitar esto? Ya les digo, cada mañana ustedes en la conciencia estarán controlando la tensión arterial de sus papás. A ver, ¿ha controlado a su papá? Nada. ¿Sí? ¿Cuándo ha sido la última vez? Hace un mes aquí. ¿No está su papá? Ya, a ver aquí, ¿está con su papá? ¿Le ha controlado la tensión arterial? Es que les digo, jóvenes, no tiene que doler la cabeza, no debe verse cefalea para decir sí, su presión. No lo aguanta. En la farmacia va a saber tiene algo para la cabeza, me duele la cabeza. A ver, mira de su tensión arterial. Pero ya debe estar entre 180, 100, o sea, realmente en esos momentos es así. Pero no, es silenciosa. Por eso es importante que controlen ustedes su tensión arterial. Jóvenes, eso no pasa nada, pero ya cuando tenemos 40, 50, sus papás, ya es necesario hacer ese control, no se olviden. Si ustedes controlan eso, no vamos a llegar a esto, porque una de las razones de la hipertensión arterial no controlada es que haga alteraciones pues, con niveles superiores muy elevados. Ya. Entonces, ¿el riñón qué hace? Para que esté como tal funcionando de forma adecuada, tiene que haber un flujo sanguíneo renal suficiente. El filtrado glomerular debe ser suficiente. La función tubular renal debe ser adecuada. No debe haber ninguna obstrucción apreciable, lo cual puede generar se tiene que ver que en el flujo de excreción de la orina no debe haber ninguna obstrucción apreciable. Entonces podemos hablar de cálculos renales, ¿no es cierto? Si estuviera así. ¿Qué exámenes de laboratorio? Ahí estamos presentando. Si yo les pregunto, ¿puedes citar una prueba de laboratorio que es la primera que permite evaluar la función renal? La primera es el examen de orina. Por eso piden ego, dicen todas las veces. Porque el examen de orina ofrece bastante información. Pero también hay otros como los que se hacen en sangre, ya les hemos mencionado creatinina, nitrógeno, urea, ácido clearance. También se añade electrolitos y gasometría arterial. Pero en este caso los 5 primeros. ¿Ya? Esta es la creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es una prueba que se determina en sangre, se llama creatinina. ¿Cómo se da esta creatinina? Es un producto del catabolismo final, del fosfato de creatina que se usa en la contracción del músculo esquelético. Sabemos, ¿no? Depende de la masa muscular. Su concentración va a reflejar la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué tenemos que saber para calcular la tasa de filtración glomerular? Valores de creatinina, ¿no? ¿Cuáles son sus valores de referencia? De 0,8 a 1,4 miligramos de litro. En mujeres hasta 1,3, en niñas un poquito menos, porque hemos dicho que depende de la masa muscular, ¿no es cierto? Ahora bien,
Si se dan cuenta, son rangos mínimos, 0.8 a 1.4 miligramos de cilindro. O sea, deben ser mínimos, no es como la glucosa, no es como las transaminases. O sea, hay que tratar de que eso no vaya aumentando. Sabemos que la creatinina, ¿por qué se constituye una prueba de función renal? Porque se elimina de forma exclusiva y por completo por los riñones. Por eso es directamente proporcional a la función renal excretora. Una concentración normal de creatinina siempre nos va a indicar función renal, porque cuando tenemos un reporte y hacemos función renal, porque la paciente puede ir, me duele los riñones, ya le dan pruebas de función renal, creatinina. Vemos que es mujer y tiene 0,7, decimos su tasa de renal es buena, o sea, función renal excelente, señora, no se preocupe, no es un riñón, debe ser una lumbar, y ustedes harán el tratamiento indicado. En el caso de que hubiera ya un trastorno renal como tal, ¿cuáles? Glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis titular aguda, obstrucción urinaria, por decirlo, que va a producir todo esto un aumento de la creatinina. A pacientes que están con presencia de cálculos a nivel renal, bilateral, ¿no? Entonces hay que ver esos aspectos. La duplicación de la creatinina indica básicamente una reducción de aproximadamente del 50% de la velocidad de filtración glomerular. Por eso, no es nomás decir cuánto tiene su creatinina de 0,8 a 1,4. 1,4 está bien, pero está en el límite superior. Si calculas la tasa de filtración glomerular, ya deberíamos preocuparnos. ¿Se han calculado su creatinina? No, deberíamos tener al inicio otro derecho que el centro debería trabajar en eso. No sé qué estar haciendo. Deberían preocuparse en serio. ¿Han ido a su centro de salud ustedes? No, ni siquiera el seguro han aprovechado. ¿Qué han hecho este año? ¿Tienen derecho? Creo que no, eso voy a optar. La siguiente les voy a decir, ustedes como una tarea adicional tienen que ir a su centro y vuelven con los valores hechos con la creatinina y eso va a ser un puntito. De qué manera nos preocupamos por su salud. Y a la vez tenemos un dato para calcular. Voy a pensar. Entonces, el nivel de creatinina se interpreta junto con el NOS. Ahora, la creatinina no solita, siempre hay que interpretar con el NOS y la urea. O sea, por eso parte del perfil renal se llama también, ¿ya? Aquí, ¿qué más? ¿Cómo es la clase teórica? No me voy a detener. Aquí está. ¿Qué pasa cuando el nivel de creatinina está aumentado? Puedo pensar en glomerulonefritis, pielonefritis, una infección de vías urinarias altas, ¿no? Necrosis titular aguda, todas estas causas. Insuficiencia cardíaca congestiva, deshidratación. Pacientes que están con deshidratación igual pueden tener un aumento de creatinina, ¿no? Entonces, en la creatinina tengo que ver cuándo está elevado. Me tengo que preocupar más en lo que esté elevado antes que lo que esté disponible. Bien, la urea es otra parte del grupo renal. Pero nada más que diferente a la creatinina, ¿no? Porque la creatinina es explosiva renal. En cambio, esta urea se va a formar en el hígado como un producto de las proteínas, se va a eliminar también por los riñones, es una de sus características, por eso lo utilizo como prueba de función renal. Es producto final del catabolismo proteico y su concentración en sangre tiene que estar regulada con los valores de referencia. Ahí tenemos de 20 a 40 miligramos de cilindro, ¿ya? Pero ¿esto para qué nos sirve? Tiene mucha relación con síntomas urémicos, por lo tanto es un buen predictor de la necesidad de uso de diálisis. ¿Cuánto? Si llega a 200 miligramos de cilindro, tendría que hacer el paciente diálisis. De 20 a 40 miligramos de cilindro, ¿cuánto debería tener para hacer diálisis? 200 miligramos, ¿no? O sea, 10 veces más que el otro. 10 veces más, entonces ya no es posible. Entonces, ¿por qué se eleva? ¿Cómo se llama el aumento de la urea? Hiperazoemia. Disminución hipoazoemia. Causas de la hiperazoemia pueden ser extrarenales, aquí es importante para no confundirse, ¿no? Hay otras causas, sí. Por ejemplo, cuando hay aumento de la urea en la comida, ¿no? Dietas hiperproteicas, hemorragias digestivas. Siempre que haya un paciente con hemorragia digestiva, sea alta o baja, dense cuenta que los niveles deberían ser elevados, pero no es un problema renal, eso tienen que descartar primero, ¿ya? Pero puede haber también otra causa, una eliminación renal deficiente, que ese es nuestro problema con el renal. Puede ser un origen prerenal, origen parenquimatoso o porrenal. Entonces, hay otra causa también que hay que descartar, ¿no? ¿Para qué sirve la determinación del nitrógeno hidróxido sérico? Esta es la otra prueba. Hemos visto creatinina, hemos visto urea, ahora estamos viendo NOS. Ya sabíamos que la urea se formaba en el hígado como producto final del metabolismo de las proteínas. El nitrógeno ureico es como que la mitad de esta molécula, ¿ya? Esto está relacionado, el nitrógeno ureico, con la función tanto
metabólica del hígado como de los riñones. O sea, no es exclusiva como la creatinina. Si yo les preguntaría, ¿puede darme una prueba de laboratorio en sangre que sea exclusiva para evaluar función renal? ¿Cuál me dirían? Creatinina. La urea sí, pero también tiene función a nivel del hígado, o sea, no es tan exclusiva. ¿Por qué la toma en cuenta el NOS? Porque se elimina por el riñón. En cambio, la creatinina es exclusivamente para el riñón. Aquí están los valores de nitrógeno ureico sérico de 10 a 20, prácticamente la mitad de la urea, ¿no? La pregunta es, yo para solicitar el laboratorio pido NOS o pido urea. Pueden pedir cualquiera de los dos, porque de NOS llego a urea o de urea llego a NOS. Hay un cálculo que vamos a hacer en la siguiente clase. Lo mismo, ¿ya? Aquí están valores aumentados de la misma manera. Hay causas prerenales, o sea, antes, son renales específicamente, causas renales y la postrenal. Las causas prerenales pueden ser una hipovolemia, quemaduras, ¿no? Las renales que me interesan, nefropatía, insuficiencia renal, fármacos nefrotóxicos. Otra vez volvemos. ¿Qué medicamentos nefrotóxicos conoces? Antibióticos. A ver, ¿cuáles? Ya han pasado antibióticos en la clase, pero claro, con honores han pasado de él. Un ejemplo de aminoglucósido pueden darme, porque vamos a ver ahorita discutimos y vamos a hablar de ejemplo. La gentamicina, por ejemplo, se utiliza excelente para pielonefritis, es un buen medicamento, pero es nefrotóxico. Ah, sí, el pielonefritis. Frente a la pielonefritis hay que internar y poner gentamicina. Sale muy bien el paciente, Sí. pero es nefrotóxico, por lo tanto la dosis debe ser manejada adecuadamente junto con la valoración de los datos de creatinina. No se puede así nomás está, ¿ya? Causas, ácido renal, obstrucción arterial. También hay que ver la causa si el paciente tiene cálculos renales ureterales. Ácido úrico, es el tercero. Es un compuesto nitrogenado producto del catabolismo de las urinas, en este caso el consumo de carnes, ¿no? Rojas, tanto como pescado y otros. ¿Qué es? ¿Por qué se constituye una prueba de funcionalidad? Porque se excreta por el riñón, ¿ya? Ahora, cuando no se excreta por el riñón de forma adecuada, porque el riñón está con una función deficiente, digamos, entonces va a aparecer niveles altos en sangre. ¿Cuál es su valor de referencia? De 4 a 8.5. Pero a veces tenemos valores de 12 miligramos, entonces miligramos de decilitro es un valor crítico, ¿no? ¿Cómo se llama el aumento de ácido úrico? Hiperuricemia. Ustedes van a escuchar hablar. Y esto en el cuarto rote lo vamos a ver porque tiene que ver con la artritis gotosa. Pero también sepan que los niveles de ácido úrico elevados generan nefropatía. Entonces no es bueno ver, su ácido úrico está en el límite superior, no pasa nada, no. Ya tiene que empezar con la dieta, bajar los niveles de carne primero, ya después si es necesario utilizar el allopurinol, que es un medicamento que ayuda a bajar los niveles de ácido úrico en sangre. Hay varias causas pues, para estas, unas que solo se pueden resolver simplemente con la dieta o cuando hay un problema, hay un aumento, o sea, para que se eleve el ácido úrico hay dos razones importantes. Un aumento de la síntesis del ácido úrico, ¿ya? O sea, hay una alteración enzimática, lo cual aumenta el catabolismo de los ácidos nucleicos. No lo puede controlar la persona, entonces tiene que usar sí o sí de por vida todos los medicamentos, en este caso los urinol y otros. Otra causa puede ser defecto de excreción renal del ácido úrico, allá cuando estamos con un problema renal, ¿no? Consumo de alcohol, hipotiroidismo, acidosis. Las causas de la leucemia pueden ser que el organismo produzca demasiado ácido úrico o haya disminución en la excreción del ácido úrico. Si estamos hablando de la parte renal, estamos hablando de disminución en la excreción de ácido úrico, por eso aparecen niveles altos en sangre. Esa hiperproducción puede aparecer en estos casos, ¿no? Déficit enzimático metabólico que estimula el metabolismo de la purina, que es el primer caso. Cáncer en los que el metabolismo de la purina o el ADN es abundante. La excreción del urinario, la excreción urinaria del ácido úrico depende de los niveles de sangre y la filtración glomerular. Si hay un problema a nivel renal, también se va a alterar los niveles de ácido úrico. Un paciente con insuficiencia renal, cada 3 meses, o sea, cada mes, pero en su generalidad cada 3 meses, se somete a controles de creatinina, nitrógeno úrico, urea, todos esos ácido úrico para ver cómo está, ¿no? Aquí está la hiperuricemia, una de las enfermedades que produce la hiperuricemia, tiene que ver con gota, pero una hiperuricemia genera un problema de nefropatía crónica. Aquí está, ¿ya?
Genes de creatinina. ¿Qué es el crearense? Se escribe crearense, genes de creatinina. El genes de creatinina nada más es la evaluación de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Eso evaluamos. Cantidad, medido por ml, en tiempo, ¿no? Es decir, la creatina es eliminada por completo por orina, sabemos, por lo que es directamente proporcional a la velocidad de filtración glomerular, que se mide en ml por minuto. El aclaramiento o genes de creatinina determina la velocidad de filtración glomerular. Aquí hay una fórmula que en la actualidad ya no se utiliza. Esto era antes que utilizábamos la fórmula de genes de creatinina, que es igual a la cantidad de miligramos de cilindros de creatinina en orina de 24 horas. ¿Qué se hacía? Se recolectaba orina de 24 horas y se medía creatinuria, creatinina en orina, se medía el volumen y creatinina en sangre del paciente. Pero aquí había un problema, no recolectaban de forma adecuada la orina de 24 horas, por lo tanto el cálculo no era ideal. En la actualidad, ahora nosotros manejamos la ecuación de Coulomb-Coles, ¿ya? Que es el que va a medir el índice de presión glomerular. Con esto van a calcular. Y si tienen todavía las neuronas y podemos hacer una sinapsis, ahora porque están cansados de hacer, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Desde 1976, los Coulomb han publicado esta ecuación, que es muy útil en la actualidad. Básicamente, ¿qué va a evaluar? Se hace el cálculo para evaluación de la función renal, ¿no? La velocidad de filtración glomerular. ¿Qué datos necesitamos? Creatinina sérica, por eso les decía peso, edad, el sexo del paciente varía porque la fórmula es diferente. Y aquí, ¿cuál es la ventaja? No se utiliza orina de 24 horas, por eso utilizamos, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la fórmula: 140 menos edad en años por peso, dividido entre 72 por la creatina sérica, ¿no? Entonces hay un ejemplo, tengo un paciente varón con los siguientes datos: 45 años, pesa 60 kilogramos, su creatinina 0,8 miligramos de cilindro. Aquí digo la fórmula: 140 menos 45, pueden calcular cuánto es. 95. Eso multiplican por 60 y dividen sobre 72 por 0,8. Entonces vemos, 140 menos 45 es 95. 95 por 60, 72 por 0,8 es 57,6. 95 por 60 es 5.700 sobre 57,6 es 98,95 metros por minuto. ¿Eso qué significa? Que la tasa de filtración glomerular es normal. ¿Cuánto es lo ideal? Aquí tengo una tablita que les va a servir. Mayor o igual a 90 ml por minuto. Eso es lo ideal. Si nosotros les calculamos a ustedes, todos deben estar por los 90 y pico, porque tienen buena tasa de filtración glomerular. Pero aquí tengo un ejemplo triste, digamos. Eso es de un varón, ¿no? La misma fórmula se aplica para una mujer. 140 menos edad en años por peso en kilogramos sobre 72 por kilo. Todo eso, el resultado final se multiplica por 0,85, como ven. En este caso, esta paciente es una mujer, tiene 55 años, pesa 65 kilos, su creatinina es de 0,7. Hacemos el mismo ejercicio. 140 menos 55 por 65. Hacemos un cálculo, me da 5.525 dividido entre 72 por 0,7 y ese ejercicio me da 109,6. Hasta ahí llega para un varón. Pero como es mujer, nuestra paciente, multiplicamos por 0,85, que nos dice la literatura, y tenemos 93,16 unidades por minuto. ¿Qué les parece? Su tasa de filtración está adecuada, ¿no? Esta es la triste noticia. Paciente varón, 45 años, 53 kilos, creatinina 6,9. Ya la creatinina nos está diciendo que hay problemas, ¿no? Y hacemos el ejercicio: 140 menos 45 por 53 el peso. Dividimos 72 por la creatinina, multiplicamos 72 por la creatinina y los cálculos me dan lugar a 10,1 ml por minuto. ¿Qué significa? Con rojo que pasa la filtración glomerular implica Fallo renal. fallo renal. Aquí está la tablita. ¿No es cierto? Entonces, para que ustedes sean diestros y nunca más usen esta tabla y todo esté aquí, todos los días a su paciente cuánto pesa, aunque no sea de su área. ¿Entienden? Y esto es elemental, se les pregunta en el examen, en el ECO, en la residencia, en todos los que tienen que saber hacer, ¿ya? Entonces ya podemos hacer. Para la siguiente vamos a tener que hacerlo con más caliente, ¿no? Eso en relación, aquí tenemos reporte de laboratorio, lo vamos a calcular también, ¿ya? Y eso sería. Aquí hay un caso clínico de una meningitis, pero eso lo vamos a ver en la siguiente.
Y denme 2 laminitas más, en serio, prometo, que es con el examen general de orina para que complete esta parte, ¿ya? Ay, no funciona. Ahora vamos a ver con el examen general de orina. Prepárense porque les vamos a evaluar sobre lo que es los antibióticos que han visto en farmacología. Sí, ahora vamos a poner. ¿Dónde están? Entonces ya conocemos pruebas de laboratorio que evalúan función renal en sangre. Entonces todo lo que hemos visto es en sangre. Ahora vamos a ver en orina. Así que no era nomás de memoria pedirle examen de orina, ahora vamos a entender todo esto. Ya saben la parte teórica, las funciones definidas también, cómo se produce la orina vista en fisiología. Lo que nos interesa es la compresión de la orina, ¿ya? A ver, ¿qué tiene la orina? Y aquí todos vamos a ver 95% es agua, 5% nomás tiene que ver con urea, que son los desechos que evaluamos. Los otros son creatinina, amoníaco, ácido úrico, pero el 95% es agua. ¿Cómo se recolecta la orina? La orina tiene una composición grande que tiene urea, creatinina, ácido úrico, después tiene cloruro, tiene potasio, sulfato, varias cosas. Ahora sí, esto es importante que sepan. ¿Para qué piden orina? Yo todas las veces le pregunto al paciente, ¿por qué me está pidiendo un examen de orina? Y aquí está la razón. En esencia, la importancia clínica del uso de este examen, porque de los 100 pacientes, 99 me piden orina. Así igual que el hemograma, de los 100 piden. El estudio de la orina se realiza mediante un examen general de orina, considerada como una de las primeras pruebas que evalúa función renal. ¿Para qué nos sirve? Contribuye al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales, como cuáles, glomerulonefritis, pielonefritis, ¿no es cierto? Para eso sirve. ¿Para qué sirve? Diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias, o sea, con un examen de orina puedo ver si hay infección de vías urinarias, puedo ver si ese paciente tiene pielonefritis, ¿cierto? Detección de enfermedades metabólicas sistémicas, o sea, puedo ver si un paciente es diabético o no. Y relacionar con diagnóstico de algunas patologías hepáticas. Puedo ver si un paciente tiene relación con hepatitis, por ejemplo, los niños, les vienen los raros. ¿Cómo se recolectan las muestras? Aquí micción espontánea la mayoría, micción espontánea la mayoría. Pero cuando no hay eso, en niños utilizamos bolsas recolectoras, cateterino transfrontal, función suprapúbica o sonda vesical. Pero nadie quisiera eso, todos, cuando se les expone esto, mejor es micción espontánea. En niños sí tenemos que usar a veces una recolección con sondita, ¿no? Porque a veces es necesario, porque necesitamos. Pero la bolsita colectora, ustedes como van a rotar por pediatría, ustedes van a explicar a su paciente y lo van a hacer muy bien. Entonces, la espontánea también se llama voluntaria. Aquí están las condiciones. Si una mala recolección de muestra no es buena, una buena dosificación tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? La antisepsia previa de la zona genital. La orina debe ser la primera de la mañana. Debe ser en frascos con tapa rosca. Se abre el frasquito, se da el chorrito medio. Cerramos el frasco, lo identificamos y vamos antes de las 2 horas al laboratorio. Si han recolectado a las 6 y a las 12 han dicho, aquí está mi orina, pero es la primera de la mañana, sí, pero son las 12, ya no sirve. Se modifica el pH, crecen las bacterias y no, el informe no es bueno. Ahí está la solicitud, qué componentes tiene el examen de orina, físico, químico, microscópico. Aquí está, ¿no? Entonces vamos a analizar su componente físico, químico, microscópico. En el físico, ¿qué es importante para mí? Ver el color, el olor, el aspecto, los elementos que ellos ponen. En el químico tengo que ver pH, densidad, proteínas, sangre, glucosa, cetonas, todo eso sirve para ver la color. Y en el microscópico, ¿qué hay? Leucocitos, eritrocitos. También en la orina hay leucocitos, igual que en la sangre, sí. Hay eritrocitos igual. Bacterias también, ¿no? Cilindros, y vamos a ver cosas. Entonces, lo que ustedes primero tienen que saber es cómo es una orina normal, para decir, más es patológico, ¿no? Una orina, en su aspecto siempre es límpido, así como el agua. Color es amarillo. Todo lo que no sea amarillo para mí no es normal, es patológico. pH de 5,8, ¿no? Densidad de 1,003 hasta 1,030. ¿Tiene proteínas en la orina? No, no tiene proteínas.
¿Tiene glucosa? No. ¿Cuerpos cetónicos? No. ¿Sangre? No. ¿Bilirubinas? No. Urobigámico sí, porque le da el color. Por el metabolismo de la bilirrubina tiene que tener. Nitritos, no debe haber. Leucocitos, no tiene por qué haber. Células, menos. Eritrocitos, menos. Cristales, cilindros, nada. Cuando ustedes encuentren un examen de orina no contiene negativo, es el mejor examen. O sea, no tiene ningún problema realmente. Pero no encontramos eso. Miren los tipos de orinas que tenemos en la consulta, ¿no? Pues ya son patológicas. Entonces, un examen de orina yo tengo que ver. Si me traen así, no me alarmo fácilmente. ¿Qué ha comido ayer? De pronto remolacha o beterraga, entonces puedo confundir con la hematórica. No sirve. ¿Qué medicamento está tomando? Por ejemplo, una fenazopiridina, que es un anestésico urinario. Sí, puedo pensar que es una hematúrica, ¿no? Entonces, el consumo de medicamentos y alimentos tiene que ser descartados antes de la interpretación del color de la orina. El aspecto no tiene derecho. Si es un aspecto turbio como eso, seguro que dentro que tiene leucocitos, bacterias, eso ya no es normal. Proteínas, ¿no? Entonces, el aspecto y el color son importantes. La espuma también. La orina, agitamos un frasquito de orina, debe desaparecer rápido, fugaz debe decir. Pero cuando se queda persistente, o tiene proteínas o tiene sales biliares, algo de eso no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué volumen de orina normalmente podemos tener? ¿Cuál es el volumen de diuresis? Ustedes sería bueno que se miren su orina 24 horas y sepan cuánto tienen de volumen en 24 horas. Depende del consumo de líquidos también, ¿no? La literatura dice que va de 600 ml hasta 1,5 litros, 2 litros. Pero aquí surgen tres términos importantes: poliuria, oliguria y anuria, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el proceso. Pero cada alteración del volumen ya no es normal, pues un paciente que ya está internado, líquidos se les pasa soluciones, ¿no es cierto? La enfermería controla cuánto se le ha pasado y cuánto se elimina. No puede ser pues que no presente o solo presente 100 ml o 50, estaríamos frente a una anuria, ¿no? Anuria no significa que no haya nada, sino que haya una marcada disminución del volumen. Y una oliguria entre 800 ml más o menos, y una poliuria hasta más de 3 litros, ¿no? Hay una diabetes insípida, por ejemplo. Entonces, el volumen es importante también tomar en cuenta. El color ya le habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquí hay estos colores incoloro, en poliuria, o en uso de diuréticos. También hay pacientes que toman furosemida, hidrocortiacida, sus orinas parecen agua, no tienen color. Amarillo claro porque están diluidos, obviamente. Amarillo oscuro ámbar porque están concentrados o tienen a veces presencia de bilirubinas, en el caso, digamos, de un amarillo naranja, ¿no? Están rojizos si son hematúricas. O sea, estos colores se los ponemos porque van a encontrar en los reportes y esto nunca he visto, estos son patológicos, ¿no? Y eso es importante. Rojizos, sobre todo las hematúricas, nos interesa. ¿Qué olor tiene que tener una orina normal? Todas las mañanas entramos y vamos al baño, es un olor, ¿sí quién es? No desagradable ni agradable, no tiene que molestar. Pero cuando hay infección de vías urinarias son amoníacales, abren el frasco y todas las salas se contaminan. Fétido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Producción de amonio por la flora, ¿no? Flora bacteriana. Entonces el aspecto debe ser límpido, pero hay orinas turbias. ¿Qué tienen esas orinas turbias? Presencia de leucocitos, que lo vemos en el examen de sedimento, cristales. Esto, por ejemplo, de leucocitos, se animarían a contar, este es un campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ya para mí es una infección de vías urinarias. Más de 10 leucocitos, piocitos, ya, piocitos célula compus, ¿no? Entonces, el sedimento es bien importante que lo tomen en cuenta el examen microscópico y el examen de orina, ¿no? Los partos, ahí hay eritrocitos. Hay orinas que a veces solamente libran eritrocitos, capaz que el paciente esté con un cálculo renal y lo que esté eliminando es sangre, ¿no? Hay que descartar obviamente si es una mujer y está con ciclo menstrual. No nos vamos a alarmar, eso también hay que tener cuidado, es recomendar que lleve después de los 3 días, ¿no? Y aquí está el examen químico. Esto, cuando hagan su internado, me buscan nomás, les voy a recomendar que se compren estos frasquitos, que son tiras reactivas. Van a ir a su internado en su provincia, donde les tocará, meten la tirita y van a ayudarse para diagnósticos de pacientes diabéticos, pacientes con infecciones de vías urinarias o pacientes con problemas renales.
Ya. Que vemos pH de la orina es importante, que se modifica el pH de la orina por presencia de bacterias también, por ejemplo, se vuelven alcalinas en caso de inhibición de vías urinarias por proteos mirabilis, ¿no? Tener una infección de vías urinarias. Tiene que ver también con la modificación del pH cuando haya trastornos ácido-base en el paciente. Eso cuando ya el paciente de pronto está en unidad de terapia intensiva, se hace esos detalles. Cristales también se observan en la orina, que son los más conocidos de orinas ácidas alcalinas, de citrato de calcio, están de ácido úrico, y los alcalinos fosfato de amonio y magnesio. Eso siempre cuando hay infección de vías urinarias. Ahí en esa parte nos interesa. Entonces, en el examen físico tenemos que tomar en cuenta el color. Si no es amarillo, es otro color, puede ser patológico, descartando siempre los menstruadas de la paciente, ¿no? Hematuria tiene que preocuparnos. En el caso del examen químico proteínurio, ¿qué significa? Presencia de proteínas en orina.